que dar una serie de lecciones en Bowen, en una conferencia de mujeres en el comienzo del año. Y yo hablé sobre los pozos en la Biblia, sobre la ansiedad, pozos secos, pozo de la desesperación, pozo de la ansiedad y pozo de la depresión. Bueno, como yo combiné el desánimo con la depresión, y después me enteré de que Sara iba a hablar sobre ese tema, yo tenía que rehacer todo mi estudio y sacar lo que tenía que ver con el desánimo, ¿no? Pero Dios me guió en todo, gracias a Dios, y gracias por los que han estado orando por nosotras, las oradoras. Es un privilegio enorme estar acá con ustedes. Yo conozco muchas de las mujeres presentes, las cuento como amigas. Es lindo verlas, no las veo muy seguido, una vez por año algunas, pero siempre es lindo recibir un abrazo, ¿no? De ver a las personas que quiero, que Dios ha puesto en mi vida. Vamos a orar antes de continuar y pedir la guía de Dios. Padre mío, yo te doy gracias por este día que tú nos has dado. Te doy gracias que tú has cuidado de nosotras, que tú nos has traído a este lugar, que tú, Señor, has puesto tu mano sobre nosotros en el camino. Y Padre, pido que tú sigues, Señor, obrando en nuestros corazones. Te doy gracias por los talleres que ya fueron presentados, Señor. Son temas muy importantes. A veces son temas que no queremos admitir, que tienen parte de nuestras vidas. Señor, pido tu guía, tu dirección. Pido que utilices esta lengua yanqui para que pueda, Señor, hablar bien y decir lo que tú has puesto en mi corazón. Que sea de bendición para las hermanas y que te traiga, Señor, la gloria y la honra que tú mereces. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, depresión, hace unos años atrás, fue casi como una mala palabra. Si tú sufrías de depresión, era como un estigma. Te decía como, ¿pero qué te pasa? ¿No? ¿Por qué estás así? ¿No? Y era como un fenómeno social que desvalorizó a las personas. Hoy día es algo bastante común. Se acaban las filas como nosotros, ¿no? Bueno, no sé si me escuchan. ¿Ahora sí? Bien. Pero hoy día es bastante común, ¿no? Y muchas personas están etiquetadas por los que trabajan con la salud mental. Seguramente cada persona acá presente conoce a alguien que ha pasado por un tiempo de depresión, o tal vez vos has pasado por un tiempo de depresión. ¿Qué es lo que le lleva a una persona, e incluso a un creyente, llegar al punto de estar tan desanimada que se hunde en un pozo de depresión, del cual a veces lleva años
salir y ser restaurada. Para una mujer llamada María Morgan, fue algo que comenzó cuando era niña. Su padre fue un alcohólico y trató a su madre con violencia. María se sintió tan indefensa y sin poder controlar esa situación. Al pasar los años, ella llegó a conocer al Señor. Estudiaba las Escrituras y enseñaba la palabra de Dios a mujeres en su iglesia. Fue una mujer muy respetada y amada en su iglesia. Sin embargo, en el curso de un año, ella comenzó a experimentar insomnio, luego bajó de peso, comenzó a tener dificultad en relacionarse con amigas y con su familia. Terminó dejando sus ministerios en la iglesia y asistía a la iglesia irregularmente. Y ya casi no leía la Biblia. Ella sufrió de una depresión que le llevó a una psicosis y varios intentos de suicidio. Se sintió lejos de Dios y sola. ¿Qué fue lo que desencadenó esa depresión? Pues desde ese tiempo de su niñez, María había decidido que nunca más iba a sentir que no pudiera controlar una situación. Ella desesperadamente necesitaba poder controlar todo. Y eso no dejó lugar para la verdad. Ella se apoyó en su propio entendimiento y perdió la paz que resulta de confiar en el Señor, como vemos en Proverbios 3, 5 y 6. Durante la pandemia de 2020, María y su esposo tuvieron que cuidar a la mamá de su esposo Steve. Y Steve y su madre discutieron mucho y María se sintió inútil ante esa situación. Le hizo volver atrás a su niñez, a lo que le causó mucha ansiedad en ese tiempo y mucha inseguridad. Comenzó a compararse con otros y dejó de que esos pensamientos negativos controlaran a su mente. No los llevó cautivos a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios 10, 5. Después de sufrir esa depresión durante 2 años y medio, ella pudo entender lo que había hecho y compartió sus miedos con su pastor y sus amigas. Y gracias a Dios su esposo fue un pilar para ella también durante ese proceso de volver, de subir otra vez de ese pozo. Ella aprendió una lección muy importante de redención. Y esta es: no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Ella aprendió que no estaba sola, sino que muchas mujeres luchan con la depresión y pensamientos oscuros. Y aprendió que tenía que rendir el control al Señor y confiar en Él. Y el peso de esa depresión fue levantado y el Señor la sanó. Tal vez alguien aquí presente ha pasado por un tiempo de depresión, o por tiempos, porque hay personas que tienen como episodios y después se mejoran y después otra vez vuelven a deprimirse, ¿no? Por ahí no a tales extremos como a María, pero sientes que estás en un espiral descendente hacia la depresión. La depresión es una condición que una persona puede experimentar cuando ha perdido toda esperanza y piensa que ya no hay más nada que se puede hacer. Aunque muchos dicen que la depresión es una enfermedad, realmente no la es. Han hecho estudios, han comprobado de que no hay evidencia de que nuestras emociones perturbadas sean causadas por un desequilibrio específico de químicos en nuestro cerebro o cuerpo. Algunos psiquiatras tratan a la depresión como si fuera una enfermedad y ponen ciertas etiquetas como trastorno bipolar, ¿no? Las medican para poder controlar su comportamiento y para tranquilizar a la persona. Pero eso muchas veces resulta en dar al paciente una excusa por no hacer nada para mejorar. Resulta muchas veces en que el paciente no se responsabiliza por sus hechos.
porque piensa que tiene una enfermedad y que es incurable. Pero en realidad la depresión es una condición, no una enfermedad. El diccionario dice que la depresión es un hundimiento, es la pérdida de las fuerzas y un estado de melancolía que hace perder el ánimo. La persona siente que no puede seguir manejando la vida. La depresión está estrechamente relacionada con el desánimo y la desesperación. Es más, un estado depresivo casi siempre comienza con un desánimo muy grande, ¿no? Y la pérdida de esperanza. Y eso se conoce como la desesperación o la desesperanza. Cada persona en algún momento de su vida va a experimentar el desánimo, como Sara venía diciéndonos, ¿no? Pero normalmente es algo de poca duración y la mayoría de las veces tiene que ver con las circunstancias en las que está la persona en ese momento. En el desánimo la persona sigue funcionando, pero la depresión resulta en que la persona ha cesado de funcionar en una o más áreas de su vida. Es como la persona se cierra o se apaga. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas cosas que pueden desencadenar la depresión. Puede ser un trabajo excesivo que resulta en agotamiento. Y eso afecta tu sueño, afecta a veces tu alimentación también. Otra cosa puede ser las relaciones tensas y distanciadas entre familiares, entre amigas, lo que sea. Y muchas veces son causadas por malentendidos o por ofensas no arregladas. O perdón no otorgado, ¿no? Y vemos un ejemplo en Salmo 32. Vamos a Salmo 32. Del rey David. Primeramente vamos a leer los versículos 3 y 4 de Salmo 32, 3 y 4. Porque es así como él sintió y fue causado por su culpa que él tenía en su corazón, ¿no? Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces él fue afectado físicamente por la culpa que él tenía de su pecado. Pero cuando él confesó su pecado, ahí vemos en versículos 1 y 2 que él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Otro ejemplo que tenemos de alguien que llegó a ser deprimido por su culpa es Judas Iscariote. ¿Se acuerdan lo que él había hecho? Que le pagaron dinero para que él podía traicionar a su Salvador, ¿no? ¿Y qué pasó después? Él quiso devolver el dinero que le habían dado y ellos dijeron: no, ya está, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Él dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Y se fue de ahí y se ahorcó. Eso fue su solución a la depresión que él sintió por haber traicionado a su Señor. Eso es en Mateo 27, 3 a 5. Otra cosa que puede desencadenar la depresión es la situación económica que resulta en una mala calidad de la vida. Porque el dinero no alcanza. Es como vos ves que otros tienen lo que parece ser abundancia, ¿no? Que van comprando cosas y vos no podés casi ni poner comida en la mesa, ¿no? Entonces uno llega a ser envidioso, celoso de los logros y éxitos de otros. Entonces eso es otra cosa que puede desencadenar la depresión. Otra cosa es una enfermedad crónica, dolor constante. No hay respuestas
ni remedios. Eso es sumamente difícil, hermanas. Yo sé, yo conozco amigas que les están pasando eso y por la gracia de Dios están de pie. Uno vino hoy, gracias a Dios. Entonces, si Dios es su fortaleza, ellos pueden seguir adelante y no meterse en una depresión profunda. Otra cosa puede ser la pérdida de un ser muy querido. Muchas veces resulta en enojo contra Dios, porque culpamos a Dios por habernos sacado a esa persona tan amada de nuestras vidas. Y uno piensa que no va a poder seguir adelante sin esa persona, ¿no? Muchos sienten así. Y a veces por ahí no entran en una depresión, pero pasan por un tiempo, ¿no? En que están ahí comenzando a hundirse, ¿no? Por ahí a culpar a Dios y luchando dentro de sí, ¿no? Yo recuerdo la vida de Corrie ten Boom. No sé si han escuchado nombrar Corrie ten Boom. Ella ha escrito libros. Ella fue una prisionera en un campo de concentración durante la guerra, ¿no? Los nazis que habían encarcelado a muchas personas. Y ella fue un sobreviviente de un campo de concentración. Ella pudo haberse metido en la depresión y amargura por haber perdido a su hermana, Betsy, bajo la mano de un soldado nazi que torturaba y mató a su hermana. Pero su hermana Betsy le había dicho a Corrie, cuando salgas de ese lugar, y lo harás, debes decirles a todos que no hay pozo tan profundo que Jesús no sea aún más profundo todavía. Y Dios ha sido para ella, viste, le ha sacado de ese pozo. Y yo después leí que ella en una conferencia en algún lado, no sé si fue en Inglaterra o donde, que ella tuvo que dar su testimonio y después se le acercó un hombre y se le presentó a ella y era ese soldado que había matado a su hermana. Y es como en el comienzo todos esos sentimientos querían subir, pero ella oró y Dios le dio la gracia y la misericordia para poder perdonar a ese hombre. Él se había convertido a Cristo y fue a esa conferencia y ahí se le presentó y le dijo que era salvo y pidió perdón por lo que había hecho y ella pudo perdonarlo. Otra cosa que puede desencadenar la depresión es el abuso de sustancias adictivas como alcohol, drogas o medicamentos. También tener expectativas no realizadas o demasiadas altas. A veces ponemos expectativas demasiadas altas y no las podemos alcanzar y después nos deprimimos, ¿no? Puede ser una situación de su estado civil. Deseas casarte y ves a los otros que parecen estar felizmente casados y piensas que nunca te va a suceder y te deprimes, te desesperas y a veces tomas la decisión de ir en búsqueda de un hombre y puedes casarte con el hombre equivocado, ¿no? Pero también puede ser que deseas un auto, un coche y ves que todo lo demás tienen, todos los demás, y decís, nunca me va a suceder a mí. Y lo quieres más que nada, ¿no? Y así te deprimes. Otra cosa es, si vos sos muy sensible a la crítica, la tomas como una afrenta personal, te ofendes fácilmente. Si vives así, va a ser más fácil que vos también te metes en un pozo de depresión. Otra cosa, la última que tengo acá anotado es, de estar constantemente enfocado en tus debilidades y fracasos. Eso como va de la mano con lo que mencioné antes, de tener expectativas muy altas, ¿no? Que a veces vos te enfocas demasiado en tus fracasos y no en las bendiciones que Dios te ha dado, no en las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Y la última que tengo anotado acá es tener un orgullo
anormal de tus buenas obras o actos de valor. Demasiado énfasis en el yo. Y cuando uno no reciba la alabanza de los demás, como piensan que merecen, ahí van para abajo. Se desaniman y ese desánimo puede llevar, bueno, yo no hago nada más entonces, ¿no? Y al hacer eso ya estás tomando la decisión de meterse en un pozo de depresión. Cualquiera que fuera la causa del desánimo o de tu, de desánimo, entonces en esos momentos tu enemigo, Satanás, va a buscar cómo derribarte, va a tomar ventaja de la situación en donde vos estás más vulnerable y débil. Vemos en Efesios 6, dice que habla de la armadura de Dios. Yo he dado un estudio sobre este pasaje y es buenísimo. Y vemos que describe Satanás y lo que él quiere hacer a nosotros, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el versículo 11, dice, mirad, yo estoy en Gálatas. Efesios 6:11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y una de esas armas, o piezas de la armadura, se encuentra en versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo es para proteger los órganos importantes, el corazón, el hígado, todo lo que está acá, ¿no? Entonces, la fe es lo que nos proteja de los dardos de fuego del enemigo, de sus acechanzas, ¿no? Bueno, también vemos en la palabra de Dios que hay, bueno, no realmente no en la palabra de Dios, pero de lo que los médicos dicen, hay varios síntomas de la depresión, ¿no? Y como yo mencioné antes, la depresión puede suceder una sola vez en tu vida o puede pasar en varios episodios, ¿no? Pero durante esos episodios, los síntomas se producen durante gran parte del día, casi todos los días, y pueden consistir en lo siguiente. Número 1, sentimientos de tristeza, ganas de llorar, pero no saben por qué quieres llorar, un vacío interior y desesperanza. La impotencia de no poder cambiar tus circunstancias o las situaciones en la vida. Número 2, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. Bueno, eso me pasó cuando estuve en la menopausia, que yo tuve que preparar el estudio sobre las etapas de la vida de la mujer. Y cuando estaba leyendo en internet sobre la menopausia, ¿no? De repente yo digo, pero eso es lo que yo estoy pasando. Por eso me siento irritable, ¿viste? Tenía poca paciencia con las personas, ¿no? Era frustrada de las cosas siempre, ¿no? Y Dios tuvo que obrar en mi corazón. Y después le di a las hermanas, le dije, ahora hermanas, si les está pasando esas cosas, eso no es excusa para pecar, ¿no? De enojarnos y decir cualquier cosa. Bueno, número 3, otro síntoma sería pérdida de interés o placer por la mayoría o todas las actividades habituales, como por ejemplo los pasatiempos que vos disfrutaste antes, los deportes o las relaciones sexuales. Número 4, alteraciones del sueño. Y hay dos extremidades. Te puede dar insomnio, como te puede hacer dormir demasiado. Depende de tu cuerpo, creo también. Eso puede llevar al cansancio y falta de energía para hacer aún las tareas pequeñas en tu casa. Número 5, ansiedad, agitación o inquietud. Número 6, trastornos en la alimentación. Hay mujeres que están deprimidas que no quieren comer, es como les cierran el estómago y no tienen hambre y no comen, y bajan peso.
Pero también es el otro extremo, que uno come excesivamente por ansiedad y todo eso, ¿no? Y número 7, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Es como te sentís torpe, como sentís que estás caminando en barro, en lodo, ¿no? Y es algo muy, muy feo eso. Número 8, aislarse de Dios y de las otras personas, como vimos en el ejemplo de esa señora María, ¿no? Como resultado llegan a ser, cuando nos alejamos de Dios, llegamos a ser insensibles a la palabra de Dios y a la oración. Y muchas veces el resultado es que dejamos de ir a la iglesia. Primeramente vamos muy irregularmente y de repente ya no vamos, porque nos cuesta levantarnos, nos cuesta encontrar ánimo para poder ir. Número 9, pensamientos frecuentes y recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos de suicidarse o por lo menos lastimarse de alguna manera. Renunciar también responsabilidades en la vida diaria y también en la iglesia y en el trabajo. Jay Adams, quien es autor de un libro Capacitado para Orientar, dijo esto: la mayoría de los casos de depresión procede de un fallo en asumir o llevar a cabo las responsabilidades que Dios ha dado a cada uno. Es importante atender a los primeros síntomas de la depresión. Cuando uno se enfoca en la causa de su depresión y no en encontrar la solución, puede terminar en una depresión profunda. Un ejemplo bíblico de la depresión es el profeta Elías. Elías se sintió sobrecargado y abrumado por toda la idolatría y también ese enfrentamiento que tuvo con los profetas de Baal. Y luego, después de una gran victoria, la reina Jezabel le amenazó con la vida. Vas a ser mañana como los profetas que vos mataste, ¿no? Y Elías, ¿qué hizo? Tuvo miedo por su vida y salió corriendo. Él quiso escaparse e irse lejos de todos sus problemas. Se echó debajo de un enebro. Estaba tan cansado y desanimado que quiso morir. Vamos a ir a Primera de Reyes y ver un poco los síntomas de su depresión, ¿no? Primeramente vemos en el versículo 3. Dice que Elías, viendo este peligro, Primera de Reyes 19, versículo 3, dice que viendo el peligro de su vida, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él siguió solo. Él quería estar solo. Y eso es lo que pasa muchas veces a las personas que están deprimidas. Ellos quieren estar solos, no quieren estar con mucha gente. Después vemos otro síntoma, el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro síntoma, él quería morir. Ya pensó que no tenía una razón de vivir. Otros síntomas vemos en versículos 5 y 6. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, tenía mucho sueño y durmió tan profundamente la primera vez que el ángel tuvo que tocarlo para despertarlo. Bueno, después otra cosa, vemos en versículos 10 y luego 14, él tuvo autocompasión o lástima. En versículo 10 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
Han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado. Pobre yo, tengo toda la carga encima mía. Después en versículo 16, dice, 14, perdón. 14, y él respondió, porque Dios le había dicho, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, así que no voy a durar mucho tampoco, ¿no? Bueno, él pensó de que todo lo que hizo fue en vano, y que no había quedado nadie más que servía a Dios sino a él. Yo leí en un lado, cuando estaba estudiando sobre la depresión, que muchas veces hay 4 mentiras que las personas deprimidas creen. Mi dolor es único. Dios me ha abandonado. Esto es más de lo que puedo manejar. Y 4, no hay salida. ¿Suena familiar? Es lo que Elías hizo, lo que él pensó, lo que él experimentó. Entonces, ¿cómo pudo lograr Elías salir de esa depresión? Primeramente vemos en versículo 12. Bueno, primero sabemos que Dios pasó el viento y había también roto los montes, un terremoto y todo eso. Y vemos en versículo 12 que detrás del terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Había un silbo apacible y delicado. Y muchas veces la voz de Dios es así y nos cuesta escucharlo, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Él tuvo que estar quieto y escuchar ese silbo apacible y delicado. Dios le preguntó 2 veces, ¿qué haces aquí, Elías? Porque Elías no estaba donde tenía que estar. Dios le fortaleció y le hizo entender que todavía tenía una tarea para hacer y que no estaba solo. Habían 6,000 otros profetas todavía que no había doblado la rodilla a Baal, ¿no? Todos sufrimos tiempos de desánimo. Van a haber pruebas y dificultades en la vida, situaciones dolorosas vendrán. Pero lo que es importante es cómo reaccionamos ante esas cosas. Y si eres una persona que se desanima fácilmente, debes estar atenta, porque cualquiera que sea la causa de tu desánimo, puede estorbar tu avance en la vida espiritual cotidiana. Puede llegar a ser una carga muy pesada para llevar, y puede llevarte a un estado depresivo, donde todo parece derrumbarse. Ahora les quiero compartir, eso es la parte por ahí más importante, porque voy a compartir unos pasos para poder salir de la depresión. Así que si quieren anotar, esos son 11 en total. El primero, también no solo de ayudarte a salir de la depresión, sino para ayudarte a no entrar en la depresión. Número 1, examinar tu corazón para encontrar la causa o la raíz de tu estado depresivo. Examinar tu corazón para encontrar la causa, la raíz de tu estado depresivo y confesarlo al Señor. Vemos eso en Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Qué es lo que el salmista pidió? Dijo a Dios, examina mi corazón, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tratar solamente con la depresión es como el conductor errante de un auto. Él va que una lucecita en el tablero indica alta temperatura y está brillando
Y entonces él dice, necesito cambiar la luz. No, eso no va a resolver su problema. Eso solo le indica que hay un problema, la luz. El conductor tiene que parar el motor y encontrar la razón de por qué la temperatura del motor está elevada. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón y pedir a Dios que también nos examine para ver qué es la raíz. Número 2, poner nuestro enfoque y vista en el Señor y confiar en Él. Colosenses 3, dos versículos muy conocidos, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Okay? Poner nuestra vista y enfoque en el Señor y confiar en Él. Si nuestro enfoque es hacia afuera en las circunstancias o hacia adentro en nosotras mismas, sintiéndonos autolástima y compasión, nos convertiremos en personas temerosas e inseguras. Cuando amamos a Dios y confiamos en Él, esforzándonos para esperar en Él, nos dará aliento. Nuestro enfoque tiene que estar hacia arriba en las cosas eternas. Y si quieren, no vamos a mirar estos versículos ahora por el tiempo, pero si pueden anotar Salmo 31, 14 a 16, versículo 19 del mismo capítulo, Salmo, y 20 a 24. Y después en Lamentaciones 3, 22 a 25. Número 3. Debemos velar en oración por nosotros mismos. ¿No es más fácil muchas veces orar por otros? Y por nosotros es como, bueno, cualquier cosa, no, dame fuerza, ayúdame este día, pero cosas no específicas. Y tenemos que orar específicamente en oración. Número 4, estar firme en la fe. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Tenemos que alimentar nuestra fe. Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y pueden anotar Efesios 6, 10 a 16, que otra vez habla de la armadura de Dios, que ya hablamos sobre el escudo de la fe. Que eso apaga las dudas y las mentiras de Satanás, que bombardean nuestra mente y corazón. Qué fácil es decir, no puedo. Voy a decir algo de mi hija Nancy. Cuando ella vino a vivir con nosotros, esas palabras salían de su boca todo el tiempo. No puedo. Y yo le decía, sí que puedes. Y gracias a Dios, ella ahora es una mujer que es bastante independiente, que hace sus cosas, y entonces es fuerte. Entonces gracias a Dios por eso, que aprendió que sí puede en Cristo. Bueno, a veces nosotros nos sentimos débiles, pequeños, pensando que no podemos seguir adelante. Pero confiar en Dios nos va a ayudar, porque Él sí es grande y Él sí puede hacer todo, tiene poder. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por Él y el oír por la... Así es. La palabra de Dios es de suma importancia en estas situaciones. Uno no va a tener su fe fortalecida ni encontrar un verdadero y permanente cambio hasta que encuentre consuelo en la palabra de Dios. Y si solo estamos intentando pasar o atravesar esa adversidad o evitarla, estamos realmente perdiendo vivir. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y muchas veces esas cosas nos estorban porque no estamos alimentando nuestra fe en Dios. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Número 5, enfocarnos hacia afuera en los demás. Porque una persona deprimida se enfoca demasiado hacia adentro, en sus problemas, en lo que le pasa en su alrededor y en su interior. Piensa que sus problemas son más grandes que los de cualquier otra persona.
Ahora, hoy día los expertos hablan de self-love, de self-cuidado, amor propio, amor cuidado, ¿no? Si uno ve la televisión, constantemente ves programas y que te dicen, te lo mereces, ¿no? Te lo vales, ¿no? Pero nosotros nos amamos demasiado, esa es la verdad. Y en la Biblia en ningún lado dice, tenés que amarte. No dice eso, porque ya Dios sabe que lo hacemos nosotros, ¿no? Pero la verdad es que sí, el show muchas veces recibe mucha atención. Y tenemos que mirar cada uno por lo suyo, no por lo suyo propio, sino por los demás. Número 6, meditar y pensar en lo que es verdad. Hay que reemplazar esos pensamientos negativos y mentiras que Satanás planta en nuestras cabezas y reemplazarlas con verdades bíblicas. Y por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. ¿Cómo puedes reemplazar esas mentiras de Satanás si no conoces la verdad de la palabra de Dios? Pueden anotar Filipenses 4:8, ya fue mencionado, y 2 Corintios 10:3-5. Número 7. Tener un corazón agradecido. Disfruta de las cosas simples y hermosas que te hacen feliz. Proverbios 17:22. Porque esas cosas hermosas que te hacen feliz te llevan al agradecimiento. Ahora, hace muchos años atrás, mi hija mayor, Raquel Metzger, me regaló un diario de agradecimiento. Es para anotar las bendiciones que Dios me ha dado, pero también las contestaciones a oraciones. Y fue justo durante un tiempo en que nuestra iglesia sufría muchos problemas. Y para mí me vino al pelo, porque realmente pudo anotar las cosas, las bendiciones que Dios me ha dado y enfocarme en eso y no tanto en los problemas. Tener un corazón agradecido. Número 8, buscar lo bueno en la prueba. Santiago 1:2-4. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Y qué es el resultado de la paciencia? Para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En vez de preguntar, ¿por qué Dios? Debemos preguntar, ¿para qué Dios? ¿Para qué me mandaste esto? Número 9, hay que quitar el escombro en la vida que te está impidiendo adelantarte y crecer. Yo había estudiado en Nehemías cuando ellos estaban reedificando los muros de Jerusalén. Y en un momento, ellos tenían que parar el trabajo porque había demasiado escombro. Ellos tenían que quitar todo ese escombro primero para poder seguir avanzando en la edificación del muro. Y como vemos también en Hebreos 12:1, habla de que tenemos que quitar todo peso, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces tenemos que quitar ese escombro que está en la vida y te impide adelantarte y crecer. Número 10, estamos llegando. Entender que Dios se compadece de nuestro desánimo y desaliento. Él se compadece. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente a su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aunque Él se compadece, no quiere que nosotros nos quedemos en ese lugar, ¿no? Y el último, obedecer a Dios. Para muchos es una palabra casi mala, ¿no? Porque hoy día hay mucha rebelión en todos lados. Nadie quiere tener un amo, un dueño, que le dice qué tienen que hacer. Entonces a veces nosotros tenemos que vencer esa depresión por tomar decisiones que no queremos hacer o no tenemos ganas de hacer. Por ejemplo, voy a ir a la iglesia aunque no tenga ganas. O
voy a orar en vez de mirar a la tele. ¿No? Eso requiere disciplina, ¿verdad? Pero estudios han mostrado que los creyentes que asistan regularmente a la iglesia, yo no estoy diciendo una vez por mes, eso no es asistir a la iglesia regularmente, pero los que asisten regularmente a la iglesia tienen 33% menos probabilidad de experimentar depresión que los que faltan mucho. Necesitamos los unos a los otros, los necesitamos. En conclusión, no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan deprimidos. Vendrán pruebas y circunstancias difíciles, pero ellos no deben controlarnos. No deben quitar nuestra habilidad de funcionar. No deben quitar nuestro gozo. Tal vez estás en una situación parecida a lo de Elías, donde dices, no puedo más. Y Dios te está preguntando como hizo a Elías, ¿qué haces aquí? No quiero que estés aquí. Dios quiere fortalecerte y ayudarte a salir de ese pozo de depresión y en que estás hundiéndote. Nuestro poder proviene de Dios, no de nosotras mismas. Y la gracia de Dios es suficiente para cualquier situación y dificultad que podemos enfrentar. Su poder se hace perfecto en nuestra debilidad. Entonces, hermanas, levántense y resplandezcan. Gracias a cada una de las hermanas que nos estuvieron enseñando en cada uno de los talleres en cuanto al desánimo, Sara, la depresión, Andy, y la materia de pánico y el desánimo. Cada una de nosotros estamos por ahí, pasamos por alguno de estos periodos, o por ahí lo estamos pasando ahora, o por ahí vamos a pasarlo, no sabemos. Pero en todo momento Dios va a estar con nosotros. Somos humanas y siempre vamos a estar creyendo.